Bueno, señores, todos los papás estamos más que preocupados por este año escolar, el 2020, todo lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia, ¿no? Tenemos que nuestro estatus, este COVID-19 está afectando a 9.911.513 escolares. Mujeres, 4.923.000. Hombres, 4.988.513. De hecho, en preprimaria, ¿no es cierto?, nido, prekinder, etcétera, tenemos a niños, 1.642.768 niños. En primaria tenemos a más de 2.661.542 pequeños. En secundaria tenemos a 2.779.973. Los datos los hemos sacado de la propia UNESCO, que está dando todo un mapa internacional, ¿no es cierto?, sobre la paralización de clases en el mundo. Y entonces hay varios puntos por discutir. Me voy a enlazar con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Luego vamos a tener a la exministra de Educación, a Marilú Martens, y también a Carito Bustamante, representante de padres de familia de los colegios Innova School. Dicho sea de paso, todos los padres, representantes de colegios están más que invitados a este programa para mostrar sus puntos de vista y sus preocupaciones. A ver, el presidente Vizcarra ha dicho que no se puede exponer a los estudiantes, obviamente, y que se posterga de manera indefinida, o sea, no se sabe cuándo retornarían a clase presencial, las clases. Y el Minedu ha dicho que lo que tendríamos que prepararnos todos es para que el año 2020 sea un año de educación remota, no presencial. Hay quienes piensan, y Crisólogo Cáceres ha estado levantando la voz y defendiendo mucho a los padres y sus demandas, sobre todo con los colegios privados, pero también con los nacionales. Hay muchos que piensan que este año escolar debería darse por perdido. Vamos a preguntarle a Crisólogo, al señor Cáceres, cuál es su opinión. ¿Qué piensa, señor? ¿Este año se perdió? ¿La clase presencial no es lo mismo que la clase a distancia? ¿Se tiene que hacer un esfuerzo? ¿O hay que continuar con la educación a distancia y más o menos entender que es un año sui generis? Buenas noches. Hola, Milagros, buenas noches. Yo considero que se debe hacer hasta el último momento todo lo posible por salvar el año escolar. Únicamente si se llega a la decisión de que se tiene que perder, que se tiene que postergar, considero que es una decisión traumática, pero tendrían que verse indicadores concretos que demuestren que no queda otra alternativa. Lo que ha pasado con la pandemia es que los padres se han visto de la noche a la mañana frente a un escenario distinto, no pensado originalmente, en el cual las clases presenciales han sido reemplazadas por estas clases virtuales. Correcto. El problema es que al no existir una reglamentación sobre cuáles deben ser las características de las clases virtuales, cada colegio está haciendo las clases como mejor le parece. Hay colegios que envían videos de 3 minutos, colegios que envían correos electrónicos con tareas, colegios que envían sencillamente WhatsApp. En fin, hay una modalidad y cada colegio hace lo que cree que debe hacer. Repito, no hay una reglamentación técnica y ese es uno de los pedidos que se han hecho. El otro pedido, este tiene que ver con la calidad, el otro pedido tiene que ver con la parte económica, es que los padres están profundamente descontentos con que los colegios les pretendan cobrar el íntegro de la pensión como si estuvieran asistiendo a clase los chicos. Los colegios aducen de que el costo de las clases presenciales y el costo de las clases virtuales es exactamente el mismo, lo cual es obviamente algo que los padres de familia no creen. Los padres no consideran que una clase presencial y una clase virtual puedan costar lo mismo. Entonces, cuando se les pide a los colegios que exhiban su estructura de costo, en la cual se demuestre de manera clara que las clases presenciales y las virtuales cuestan lo mismo, los colegios calladictos no hacen nada. Es más, entre los miles de reclamos que recibimos de los padres de familia, los padres se quejan, por ejemplo, de que los colegios ya no les contestan, las llamadas no son atendidas, los correos no son contestados y sencillamente hay comunicados escuetos del tipo, ¿sabes qué? No te voy a rebajar nada o te voy a rebajar el 5% de la pensión, etcétera. Entonces los padres se sienten comprensiblemente preocupados y desesperados y claman porque las pensiones
se reduzcan de manera proporcional a lo que ahora reciben. Y es un pedido que hasta ahora no es escuchado. Claro, pero señor Cáceres, la viceministra de Educación, Ana Andrade, ha dicho que las familias no pueden decir, si no recibo 5 horas de clases, entonces pago la mitad, porque hay un trabajo detrás, hay un proceso de adaptación de la currícula, en fin, para la educación online. Y también le quiero preguntar por lo que ha dicho el ministro de Educación. Martín Benavides ha dicho que si los padres tienen problemas con los colegios privados, tranquilamente pueden mudar a sus hijos de un colegio privado a un colegio nacional, como si eso fuera cambiar de lapicero, ¿no? O sea, me va a perdonar, pero, y esta es una opinión muy personal, el ministro no parece ministro de Educación, o sea, no entiende que eso también es un hecho traumático. Sacar a un hijo de un colegio para llevarlo a otro y alejarlo de su entorno, de su núcleo, de amigos, etcétera, también implica pues todo un choque. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, en relación a lo que ha dicho la viceministra, sí me llama poderosamente la atención porque contradice frontalmente las declaraciones del presidente Vizcarra, del ministro de Educación, de la ministra de Economía. Todos ellos, a su turno, han dicho que exhortan a los colegios privados a que reduzcan el monto de las pensiones teniendo en cuenta lo que está viviendo el país. Por eso llama poderosamente la atención las declaraciones de la señora viceministra, que contraviene directamente a los más importantes voceros del Estado. Yo no sé si esto es una desinteligencia o si la señora piensa renunciar, pero obviamente contraviene el discurso del gobierno. Respecto al tema de que se puedan trasladar los chicos de los colegios privados a los colegios públicos, eso es un anuncio que se ha hecho, pero tendría que ser para este año al menos virtualmente, porque las clases se han suspendido de manera indefinida, de manera presencial. Ahora, para que eso se dé, tendrían que darse varios supuestos. Primero, que los colegios privados, que los colegios públicos cuenten con la suficiente infraestructura, en este caso virtual, para recibir la gran oferta que se generaría. En segundo lugar, que hayan procedimientos y protocolos para que se admita a los chicos que van a migrar de la educación privada a la pública. Y en tercer lugar, garantizar mecanismos para que los chicos con habilidades distintas puedan acceder a la educación que ahora reciben en los centros educativos privados. Correcto. O sea, allí hay varios temas que se tendrían que resolver previamente para garantizar que la migración de los colegios privados a los públicos pudiera ser exitosa. Y mi última pregunta, señor Cáceres, a usted que se ha comprado además este pleito, esta demanda de tantos padres de familia que están preocupados, es la siguiente, y me lo han escrito mucho por el interno. Me preguntan, cuando se levante la cuarentena, correcto, no sabemos cuándo, quizá el 11 de mayo es lo más probable, pero en algún momento se va a levantar la cuarentena, los papás van a salir a trabajar. Peor aún, con estos años, con estos meses que se vienen de terrible recesión. Y entonces se ha escuchado a varios educadores, incluida la exministra Martens, el propio ministro Bustamante, en fin, a varios, decir que este ha sido un momento muy especial porque ha habido una conexión y ha habido un trabajo fuerte de los papás que ayudan, ¿no es cierto?, al hijo sentado frente a una computadora a resolver las clases, a tener un monitoreo de lo que le están enseñando. ¿Qué va a pasar cuando los padres salgan a trabajar? ¿Quién va a monitorear que el chico, en efecto, que el joven, que el niño esté cumpliendo su tarea, esté estudiando? Usted creo que me entiende. Ese es un escenario nuevo y en relación al cual hay mucho por descubrir, mucho que redactar. Repito, la educación a distancia tiene que tener determinados protocolos y parámetros, particularmente la educación privada. En la actualidad no existen, y ese es uno de los principales pedidos de ASPEC, que se estandarice la educación, que se extienda un reglamento técnico en el que se determinen las características de la educación a distancia, la cual, repito, hasta ahora no existe, pero el ministro de Educación ha anunciado que se está trabajando en una norma en tal sentido, lo cual sería beneficioso. En relación a lo que preguntas de cómo se va a hacer en los hogares cuando uno o dos de los padres se vuelvan a salir del hogar para poder trabajar y generar el dinero necesario para pagar las pensiones, ese es un escenario que va a tenerse que resolver de alguna manera creativa. No hay una ley, una norma que permita resolver esto, sino que va a ser una dura prueba más, porque se sumará a todas las que ya están viviendo los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos. Correcto. Va a ser un escenario complejo, pero va a tenerse que afrontar porque las clases presenciales no se van a reanudar en lo que va este año por la emergencia sanitaria. No sería demasiado riesgoso, así que tendremos que asomarnos a este nuevo escenario en el cual
Vamos a ver cómo cada familia se maneja, ¿no? Pero va a ser duro, Milagro, va a ser muy duro. Está siendo duro. Muchas gracias, señor Crisólogo Cáceres. Por supuesto, nos vamos a volver a contactar porque este tema es denso, es muy importante, la educación de nuestros hijos, la salud y la educación es lo más importante en una sociedad.